Bueno, pues se están uniendo más participantes, les iré dando paso, pero bueno, son y 5, yo creo que podemos dar comienzo a la tercera conferencia online COVID en el Sur, una serie de conferencias con las que, bueno, pues hemos querido acercaros la realidad de países en los que trabajamos, para que de aquí, pues, primero que sensibilizaros, generar un impacto en vosotras y vosotros de decir, oye, cómo están en otras partes del mundo, y luego pues que puedan surgir alianzas de estos encuentros que, bueno, pues que siempre terminamos, la verdad que este es el último y comentábamos ahora el equipo pues que nos daba pena porque han sido pues unas sesiones muy interesantes a nivel profesional y también personal. Hoy tenemos con nosotros a la Fundación Intercultural Norsud. Desde Fundación Fabre llevamos trabajando con Norsud ya muchos años. Trabajan, bueno, están en Bolivia, como sabéis, trabajan en la zona de Sucre, tienen ahí su sede y, bueno, pues en los alrededores, ¿no? Por ejemplo, Fabre, bueno, pues ha desarrollado con Norsud amplios proyectos educativos, sobre todo en una zona que se llama Poroma. Si habéis leído los cuentos de Fundación Fabre, la niña protagonista boliviana, bueno, pues todo lo que le rodea está situado cerca de Poroma y, bueno, pues el río por el que ella pasa siempre, bueno, pues todo es de la zona en la que trabaja Norsud y es nuestra inspiración. Van a participar hoy Nino Calizaya, que es el director general de Norsud, y Mariela Montoya, que es la asesora en ejecución de proyectos. Además nos acompañan también otros compañeros de Norsud, como Alicia, que hola Alicia, Rodrigo, encantada de saludaros. Por supuesto, esto vamos, está abierto a que intervengáis cuando queráis. Y bueno, pues como en todas las conferencias es Elena Zunzunegui quien va a llevar la batuta de la conferencia y después pues mi compañera Rocío quien recogerá todas vuestras preguntas y bueno, pues sugerencias o lo que tengáis. Elena. Bueno, pues encantada de volver a teneros por aquí. Os recuerdo normas, aunque ya estando en la tercera conferencia os las sabéis de memoria. Micros apagados para que no haya ninguna interferencia, para que nos escuchemos todos bien. Luego, como podéis ver, se está grabando esta conferencia para que, bueno, pues luego podamos tener acceso. Se colgará en el YouTube de la Fundación Fabre, así pues se la podéis hacer llegar a compañeros vuestros que no se hayan podido conectar porque hoy no les venía bien, o incluso los profesores que la semana pasada teníais una formación paralela que os perdisteis la conferencia con Costa de Marfil, pues que podáis acceder a ella. Así que os haremos pasar todos los enlaces y poder revivir este momento tan bonito que aunque se acaban las conferencias, pues por lo menos las tenemos guardadas. Y luego, por último, todas las preguntas que os vayan surgiendo, pues de forma espontánea las vamos escribiendo en el chat y efectivamente mi compañera Rocío al final las recopilará y se las plantearemos a Mariela y a Nino, ¿vale? Entonces, pues damos comienzo a esta conferencia con el primer bloque. Hoy va a estar dividida en 4 bloques, los 2 primeros los vamos a hacer juntos. Entonces, pues nada, nos ponemos en marcha. En primer lugar, pues bueno, queremos saber un poco qué imagen general, qué impacto ha causado esta pandemia en Bolivia a día de hoy, en su momento de confinamiento y las consecuencias que ha generado también más a largo plazo. ¿Qué nos podéis contar? Hola. Aló, muy buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder dirigirnos a ustedes y comentarles sobre la situación que estamos viviendo acá en Bolivia, en el sur, ¿no? De las consecuencias y cómo hemos vivido la pandemia, ¿no? Durante las cuarentenas, el confinamiento y todo eso. Bueno, un poco sabemos que todos los países a nivel mundial hemos estado con la pandemia y hemos tenido de alguna manera afectaciones, hemos tomado medidas, se han tomado diferentes estrategias para combatirlas desde el punto de vista sanitario y también
las medidas han afectado, ¿no?, de alguna manera a varios sectores. Entonces voy a explicar cuál ha sido la situación de la COVID en Bolivia, porque han habido diferentes momentos, ¿no? Sobre todo hay algunas particularidades en nuestro país, porque estuvimos ahí con problemas sociales, políticos y de otro carácter, que también los hemos tomado en cuenta, ¿no?, para explicar. Entonces, en un primer momento había un estado de emergencia sanitaria, como en todo país. Luego un momento hubo de la flexibilización de las cuarentenas y finalmente el post-confinamiento vinculado hacia la nueva normalidad que actualmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, a partir de febrero ya se estaba difundiendo también la pandemia acá en Sudamérica y en febrero, cerca de fines de febrero, ya se tenían los primeros casos sospechosos en Bolivia. Entonces, nuestro gobierno a partir de marzo ya toma las primeras medidas decretando estado de emergencia y a través de un decreto se decretaba o se establecía una cuarentena rígida, ¿no? La cuarentena rígida queda con varias medidas porque ya se prohibía la circulación, ¿no? O sea, todo estaba parado. Se permitía circulación de las personas de 7 a 12 del mediodía, de lunes a viernes, una persona por familia solamente, como en todo lado, y controlado de acuerdo al último dígito del carnet de identidad, ¿no? Estaban todavía funcionando los centros de abastecimiento y el traslado de alimentos de las zonas productoras hacia los mercados de abastecimiento o los supermercados, ¿no? Que también en horario restringido, con permisos y todo eso, había que sacar una autorización de tránsito de la gobernación para que aquellos transportistas puedan hacer este trabajo, ¿no? El transporte público y privado en las ciudades y en los pueblos estaba suspendido, ¿no? Cierre de fronteras aéreas y terrestres, que también con esta cuarentena rígida ya no se permitían vuelos, ingresos de personas del extranjero. Además que hay mucha gente que emigró, que quería volver, que también tenía que cumplir los protocolos de seguridad y estaban, digamos, ahí con un problema, ¿no? Algo importante que inició con el tema de la afectación a las escuelas, que también se suspendieron las clases, ¿no? El decreto decía así, a nivel de las escuelas, a nivel de universidades. Todos los comercios, negocios que tenía la gente también estaban cerrados, se suspendieron eventos deportivos, o sea, prácticamente todo estaba parado, ¿no? Y solamente funcionaba el tema del abastecimiento de alimentos y los hospitales que también tenían, hospitales y farmacias que estaban autorizados para el funcionamiento normal. Sin embargo, en esta época todos se han dedicado o han decidido atender solamente a pacientes con COVID, ¿no? Dejando a un buen contingente de personas con otras enfermedades o otras patologías fuera de los servicios de salud, ¿no? También en instituciones tanto públicas como privadas se han hecho los ajustes de los horarios laborales, se redujeron la carga laboral en horas y también la modalidad virtual, ¿no? Y lo que llamamos el teletrabajo o trabajo desde casa, ¿no? Igual nosotros como entidad habíamos tomado esas medidas un poco para no entrar a las zonas replegarnos de las zonas de trabajo de los proyectos, porque todos los proyectos están en zonas rurales, no están en Sucre, ¿no? Y entramos a esa modalidad de trabajo virtual y digital, ¿no? También como gobierno se aplicaron bonos económicos, como el bono familia y la canasta familiar, que estaban destinados a las personas que en edad de trabajar, que habían perdido su trabajo, y también a las mamás que tenían niños en edad escolar, ¿no? Eso por un lado. Eso duró más o menos hasta mayo, ¿no? Porque si bien el decreto estaba establecido hasta el 30 de abril, se amplió hasta el 30 de mayo y no había muchos casos todavía en Bolivia, ¿no? A partir de junio y los siguientes meses se empezó a flexibilizar la cuarentena en algunos lugares dependiendo del nivel de riesgo. Es decir, se clasificó en cuarentena rígida, cuarentena media y cuarentena moderada, dependiendo de los casos y presencia de pacientes con infección, ¿no? Entonces, más ha sido esto a partir de agosto, que ya a través de un decreto se
flexibilizó la cuarentena, permitiendo ya la circulación con horarios más largos, de 6 a 18, incluyendo sábados y domingos. Y pues en estos meses, entre junio, julio, agosto, es que se presentaron más los casos, ¿no? A partir de estas flexibilizaciones. Y un tema importante es que en agosto, el 2 de agosto, a través de una resolución ministerial, se clausura el año escolar en términos de que las clases se suspendían, las clases presenciales, ¿no? Hasta el momento, como estaba suspendido todo, habían reclamos de parte de la gente, había movilizaciones de parte de los padres de familia para saber en qué iba a quedar seguimos en la anterior, en qué iba a quedar el año escolar, ¿no? Muchos decían, estaban con esa duda, con esa incertidumbre. Algunos maestros decidieron hacer una adecuación a la currícula. Se hizo una currícula de contingencia, se llamó, ¿no? Adecuada a la pandemia. Y ese proceso ha durado también, ¿no? Algunos sabían hacerlo, algunos no podían hacerlo, pero ¿qué decía el decreto? Clausuraba el año escolar con aprobación de todos los alumnos, salvo y después, después de que se clausuró el año escolar, salió otro decreto para aclarar de que solamente se suspendían las clases presenciales, ¿no? Y se promovía la Me parece que se ha ido la conexión. En ese caso... Se cortó la conexión, no sé si... Sí, se cortó, pero bueno, te tenemos de vuelta. Sí. Entonces, como les decía, a partir de esta resolución se promueve la educación a distancia, la educación virtual y la educación semipresencial. Y veíamos ahí como el grupo más afectado siempre son los del área rural, porque todavía en el área rural no existen los servicios de señal satelital y entonces ellos estaban en desventaja, ¿no? Entonces, por eso es que se tenía esta línea de educación a distancia, donde los niños iban a recoger su tarea y el profesor iba una vez o 2 veces al mes a entregarles la tarea, a dictar la clase y se llevaban la tarea, ¿no? Y al siguiente mes venían, a la siguiente clase venían a presentar la tarea. Entonces, seguían prohibidas las clases presenciales, los eventos deportivos y eventos culturales, ¿no? Aquí es importante hacer un comentario porque el sistema sanitario en junio ya estaba colapsado en Bolivia, ¿no? Porque cientos de personas estaban sin atención hospitalaria, murieron sin atención y también los cementerios quedaron saturados, ¿no? Hasta ese momento no se tenía información de protocolos, cómo se podía hacer el tratamiento a los pacientes con COVID. Y además que había otras características, ¿no? Había mucha gente con esto de la incertidumbre y el miedo hacia el COVID empezó a automedicarse, ¿no? Es decir, a buscar medicinas alternativas como el dióxido de cloro, la ivermectina, y además que salía alguien decía que este medicamento era bueno, se colapsaban las farmacias y desaparecían los medicamentos y también llegaron a duplicar, a triplicar el precio, ¿no? de estos medicamentos. Entonces eso ha hecho que la gente no pueda tener el tratamiento a tiempo y en muchos casos han llegado a fallecer, ¿no? También se ofrecían paquetes, kits de medicamentos por redes sociales y no había ese abastecimiento para que la gente pueda acceder a una prueba PCR o una prueba rápida, ¿no? Que también estaban en ese momento muy, muy caros, ¿no? También habían la demanda de la sociedad, de muchos grupos, por ejemplo, transportistas que hacían protestas
para reactivar su actividad, ¿no? Porque ya era bastante tiempo en cuarentena y no se veía la reactivación económica porque mucha gente se dedica al trabajo informal, ¿no? El transporte, los artistas, dueños de negocios, dueños de restaurantes que también hacían marchas masivas, ¿no? Otro aspecto que también durante la flexibilización de la cuarentena era las marchas, ¿no? Por la tensión por las elecciones. Ahí las elecciones presidenciales estaban programadas inicialmente en el mes de mayo. Después, por el tema del ascenso de casos de COVID, se suspendió para el 6 de septiembre, que también estimaban que el pico de la pandemia iba a estar entre los meses de julio y agosto, y decidieron suspender para otra fecha, ¿no? Ahí hubieron protestas de parte de políticos, de movimientos sociales, para evitar de que las elecciones no se posterguen más, ¿no? Y se estima que por esos hechos ha habido todavía mayor incremento de casos de COVID, ¿no? Y finalmente entramos a la etapa de post-confinamiento, que ya mediante un decreto se hace más flexible la cuarentena y se vuelve hacia la normalidad, ¿no? A partir de septiembre. Aunque en el mes de julio ya en Santa Cruz ha sido un municipio que ha sido más afectado en Bolivia, el departamento que ha tenido más casos. En julio ya se veía indicadores de índices de recuperación de pacientes, ¿no? Estuvimos ya arriba del 50%, y es por eso de que en Santa Cruz ya se estaban normalizando las actividades, ¿no? Bajo ese criterio, en varias regiones también se tomó esas medidas de ir normalizando algunos servicios, ¿no? Algunas oficinas públicas, algunos servicios. En la etapa ya de post-confinamiento ya se amplían los horarios de circulación, se activan algunas actividades comerciales como negocios de ropa, comidas, restaurantes todavía estaban limitados, ¿no? Respecto al horario, respecto al fin de semana. El transporte urbano ya circula al 80%, ¿no? Se abren las fronteras aéreas, ya se permiten los viajes internacionales, pero también viajes locales, ¿no? Los viajes interprovinciales de la misma manera se empiezan a normalizar con un 60% de la capacidad del bus. Están todavía prohibidas las clases presenciales y se reanuda la educación digital, ¿no? Sobre todo en colegios particulares y en colegios fiscales. Sobre todo esto es para las ciudades, ¿no? Porque, como les decía anteriormente, en el área rural es difícil contar primero con el servicio de Internet para que puedan después entrar a la educación digital, ¿no? Eso con más detalle Mariela les va a explicar, ¿no? Después se persisten las movilizaciones sociales por reanudar las clases. En La Paz, por ejemplo, pedían que se tome la educación presencial, ¿no? Y estimamos que en el mes de septiembre, según la información estadística, llegamos al pico de la pandemia, ¿no? Es decir, el pico de la pandemia y la meseta, como decían, porque ya no incrementaban los casos, sino que en septiembre estuvimos algo de más de 100.000 casos, 117.000 casos, con una tasa de letalidad del 4% y una tasa de recuperación del 54%, ¿no? Estos, como les decía, han sido indicadores que nos han permitido a los comités de científicos, a los encargados, a los comités de emergencias que estaban encargados de desarrollar las medidas, de aplicar estos indicadores han servido para tomar esas decisiones de flexibilizar las cuarentenas, ¿no? Y finalmente hay que rescatar también, en todo este tiempo, ya se tenía desarrollado algunos protocolos, ¿no? Sobre todo para paliar los efectos que provoca el COVID en las personas, ¿no? Si bien no son curativos, pero reducen la carga viral y hacen que incremente la inmunidad y el paciente genere inmunidad, ¿no? Entonces, en Santa Cruz y en varios municipios se han desarrollado protocolos de tratamiento médico y que también en otros lugares también se han ido
generando otras iniciativas para distribuir kits, por ejemplo, ¿no? Kits de medicamentos. Se hicieron campañas de detección masiva con voluntariado y haciendo un esfuerzo conjunto, además con tratamientos alternativos como la medicina natural, creemos que se ha logrado, digamos, reducir los efectos de la pandemia y reducir el efecto de mayores contagios, ¿no? Entonces, son esos tres pasos, tres fases de la COVID aquí en Bolivia, ¿no? Que les acabo de explicar. Actualmente todavía algunas actividades quedan restringidas todavía, ¿no? Como espacios culturales, espacios deportivos también ya se han retomado, pero todavía sin público, ¿no? Entonces, estamos todavía en ese proceso. Ya muchas entidades del servicio público como del sector privado ya han normalizado las actividades. Nosotros mismos hemos retomado ya las actividades con normalidad a partir de fines de septiembre y a partir de octubre, tomando ciertos protocolos ya particulares, dependiendo de las características del trabajo, ¿no? En la siguiente gráfica les muestro el cuadro epidemiológico del brote del coronavirus en Bolivia. Podemos ver de que, como les decía en la explicación, Santa Cruz ha sido uno de los municipios más afectados, que ha llevado los más casos confirmados, pero también ha sido el municipio que ha tenido los primeros casos de recuperación y ha sido el municipio que ha repuntado en tener mayor porcentaje de casos de recuperación, ¿no? Después estaba La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí en quinto lugar. En Potosí también, si bien en la cuarentena rígida se mantenía con pocos casos, pero cuando se flexibilizaron las cuarentenas y hubieron las movilizaciones, se aumentaron los casos, ¿no? Chuquisaca está en séptimo lugar, que es el municipio o el departamento donde tenemos varias áreas de trabajo, ¿no? Y finalmente Oruro y Pando. Esos datos son a septiembre, ¿no? Como está ahí la referencia. Y en el mapa podemos ver los lugares donde como institución trabajamos y tenemos áreas, tenemos proyectos en ejecución porque nuestro trabajo se basa en eso, ¿no? De implementar los proyectos de la cooperación y que los tenemos con FABRE, con otras entidades en estas zonas, ¿no? Estamos, por ejemplo, en Potosí, en el municipio de Tacobamba, ahí tenemos varios proyectos. Estamos en Chuquisaca, en el municipio de Poroma, en el círculo naranja, en la parte superior. Y en el Chaco chuquisaqueño, en 3 municipios, Monteagudo, Guacareta, Villaba, Cuxmán. Y en Sucre periurbano, ¿no? En la periferia del Distrito 4, porque ahí estamos iniciando acciones justo con FABRE, porque la migración se nota, ¿no? Las poblaciones de las áreas rurales se están viniendo a las ciudades y se están asentando en la periferia de las ciudades. Es por eso como entidad habíamos tomado esa estrategia también de trabajar con población migrante, tanto en Sucre como en Santa Cruz, en el Plan 3000, ¿no? Esas son nuestras zonas de trabajo y es, digamos, la población que ha sufrido más los efectos de la pandemia, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, para mostrarles esta información es más actualizada al 3 de noviembre. Bolivia, a noviembre, habíamos acumulado casos, 141.867 casos confirmados, de los cuales un 79% está reportado como recuperado. Como les dije, es un indicador importante que se ha tomado en cuenta para retomar la normalidad. El dato más que nos ha preocupado a todos es la cantidad de fallecidos, ¿no? Que hemos superado los 8.000 fallecidos. Sin embargo, comparando con los datos, con la información de la población de países vecinos, por ejemplo, Ecuador ha sido el que ha tenido mayor índice de letalidad. Después, Perú también era uno de los países más afectados respecto a la cantidad de personas, porque son países que están a nuestro lado y son más poblados, ¿no? Perú tiene más de 32 millones de habitantes, en cambio Bolivia
estamos bordeando casi los 12 millones de habitantes, ¿no? Entonces, a nivel de Sudamérica estamos con uno de los índices de natalidad altos también, ¿no? 6.2 es relativamente alto. Eso, ¿no? Para tener más o menos el panorama de la pandemia en Bolivia. Y pasaríamos a los efectos, aparte del bloque 2. Bueno, ¿en qué queda, no? Es decir, la pandemia a todos ha afectado a las ciudades, ha afectado a las familias, ha afectado también a las zonas donde trabajamos, porque son zonas rurales, zonas donde también llegó la pandemia, ¿no? Al inicio nadie pensaba que iba a distribuirse o llegar a zonas tan lejanas como Monteagudo, como Tacobamba, como Poroma, pero al final, aunque con pocos casos llegó, ¿no? Hablando de Chuquisaca, la zona de Monteagudo ha sido una zona más afectada, y después ya en esta etapa final fue San Lucas, es otro municipio también más poblado que también fue afectado a nivel Chuquisaca, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, no sé si vamos a mostrar, he esquematizado también efectos en el sector económico, así de manera global, desde el punto de vista de las entidades internacionales, pero también ilustrado algunos criterios, algunos efectos ya de las zonas propias donde trabajamos, un poco para explicarles también cómo se mueve económicamente la población allá, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, se prevé una reducción del crecimiento del 2.9 del PIB, ¿no? Hasta el 2014, 2015, 16, teníamos incrementos arriba del 4%. Inclusive el gobierno central daba un incentivo a que tengamos los trabajadores asalariados un sueldo más, un salario más de incentivo, ¿no? Eso llamamos el segundo aguinaldo por crecimiento del PIB. Pero ya desde el año pasado, desde el 2019, ya se ve la recesión en Bolivia por el tema de la baja de precios de los hidrocarburos. Y también se prevé eso, ¿no? Durante la pandemia han habido pérdidas por ventas del combustible, más de 20.000 bolivianos, y se han perdido 16.000 empleos, ¿no? A nivel general en toda Bolivia. Según el INE, el 2019 el desempleo estaba cerca de las 190.000 personas, que representa el 4.83% de la población económicamente activa, ¿no? Y se prevé, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio calcula un aumento de 200.000 personas más sin empleo, ¿no? Estamos hablando del 2020-21 adelante, ¿no? Estimando una pérdida de más de $400.000 americanos. Según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que son datos oficiales, ¿no? que maneja, informó que la actividad económica se contrajo el 2.63 en el primer trimestre de este año, con una tasa de crecimiento acumulado del 0.55, ¿no? En relación al 2019, que era 3.09, o sea, se ha reducido, ¿no? Y eso es una preocupación porque el sector, el aparato productivo es el que por este paro se ha comprimido y está produciendo estas pérdidas, ¿no? Un dato también que lanza el INE es que los supermercados también sufrieron una baja en las ventas, de un 30% en los meses de la cuarentena. Eso por la reducción de los horarios de trabajo, ¿no? Normalmente un supermercado está abierto 16 horas al día y solamente 7 horas trabajaba durante la cuarentena, ¿no? Habían dificultades de abastecimiento por el tema del transporte y de las zonas productoras además. Y la gente con menos dinero ya acudía también menos a los supermercados, además por el miedo y la inseguridad y la incertidumbre, ¿no? Que todos hemos vivido esa etapa, ¿no? Y seguimos actualmente. Un dato importante en Bolivia es que más o menos el 70% se dedica al trabajo informal. Es decir, estamos hablando de comerciantes, de personas que salen a la calle a vender comida, estamos hablando de personas que se dedican a trabajar de albañilería, ¿no? Que también la construcción fue uno de los rubros que se paró durante la cuarentena rígida, ¿no? Y eso ha afectado directamente a las familias
y más aún a las familias de las zonas donde trabajamos, ¿no? En las zonas de trabajo, ya pasando a los efectos de la pandemia en las zonas donde trabajamos, por ejemplo, en la zona del Chaco, el 60% son agricultores, comerciantes un 30%, y más o menos empleo fijo el 10% de las personas que, sobre todo, son personas del sector público, ¿no? Estamos hablando de las alcaldías, de las universidades donde hay, y en algunos casos algunos bancos, ¿no? Y algunas empresas que existen pequeñas. Hablando de otros municipios como por ejemplo Poroma, que es donde trabajamos con Fabre, y está a 90 kilómetros de Sucre, la población es mayoritariamente agricultora, ¿no? Y en algunos casos producen para seguridad alimentaria, ¿no? Y un mínimo porcentaje para comercialización. Al comercio se dedica un 5% y empleados también un 2%. Entonces son este grupo de productores los que mayormente han sido afectados, ¿no? Porque primero la pandemia les ha reducido la capacidad productiva, porque normalmente ellos venden sus productos tradicionales y en estos casos, por ejemplo, no existe vinculación caminera, ¿no? No existen caminos asfaltados y también no estaban, digamos, vinculándose de manera normal hacia los mercados. Entonces, eso ha sido que les ha reducido sus ingresos en un 60%, ¿no? Y eso hace que no tengan los recursos necesarios para comprar semilla, por ejemplo, para un siguiente ciclo productivo. Entonces, ellos han sido afectados de esa manera, ¿no? Además que el limitado acceso a la tecnología y el transporte, el servicio del Internet, la señal, todo eso les ha afectado también de alguna manera, ¿no? Porque son zonas que están a un lado de los caminos troncales donde la señal es muy baja, ¿no? Señal hasta para hablar por celular. Y eso de alguna manera les ha afectado, ¿no? Otras zonas como por ejemplo el distrito 4 de Sucre son mayormente personas que se dedican al trabajo informal. Y mujeres que se emplean como por ejemplo como empleadas o mujeres que bajan a la venta de frutas, a la venta de comida, ¿no? Y en algunos casos ayudantes de cocina, algún restaurante, ellos por ejemplo han perdido su empleo, ¿no? Han tenido que volver a la zona, han tenido que volver al municipio y ha sido otro problema más que han provocado en la comunidad, ¿no? El salario mínimo es 2.122, más o menos $300 o 300 euros aproximadamente, que gran parte de esta población no llega al salario mínimo, ¿no? Sobre todo son los que están dedicados a la construcción, a los conductores de microbuses, a los que conducen taxis, a los que se dedican a la albañilería no calificada, ayudantes de cocina, vendedores ambulantes de fruta, ¿no? Que de alguna manera ha sido afectada su economía y los recursos necesarios para garantizar su canasta familiar, ¿no? Entonces, esos son los efectos que, en lo general y en lo específico, digamos, ¿no? Que les podemos ilustrar en esta oportunidad. Lógicamente, como entidad, hemos tomado algunas iniciativas de poder colaborar, de contribuir a la gente por ejemplo, dotándoles de algunos alimentos suplementarios, sobre todo para la niñez, ¿no? Porque en muchos casos, con la clausura del año escolar, se ha suspendido lo que normalmente en los municipios y las entidades encargadas de la educación dan el desayuno escolar, que también ha sido suspendido. Y en muchos municipios ese desayuno escolar se hace con productos locales, ¿no? Lo compran a los productores, hacen más que desayuno escolar, es un almuerzo escolar, que también eso garantiza de alguna manera a los niños, ¿no? Eso ha sido cortado y de alguna manera han sido afectados, ¿no? Tanto niños como madres, como la familia íntegra. Entonces, eso es lo que les quería comentar en esta oportunidad. Gracias por el espacio, Elena, y podríamos pasar tal vez a los otros puntos, ¿no? Muy bien, Nino. Bueno, nos has dejado una imagen muy completa sobre la situación que hay en Bolivia. Yo creo que ya has entrado en el siguiente bloque casi dejándonos la pincelada educativa. Efectivamente, este parón y cierre de los colegios también
no solo educativamente, también tiene su reflejo en la alimentación de los niños, y yo creo que Mariela nos puede contar muchísimo más. A ver, Mariela, te damos paso. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Elena, Nino ha abordado bastantes puntos que quizás ahora lo vamos a ahondar un poquito más. De inicio, cuando inició la pandemia, en febrero, y dados los primeros casos ya en el mes de marzo, como dijo Nino, la educación presencial ha sido gravemente afectada. Prácticamente se han suspendido las clases y en todos los niveles, en el nivel inicial, en el nivel de primaria, secundaria, en la educación alternativa también, e incluso en la educación superior. Después de casi alrededor de 2 meses de parón y de tipo vacaciones, entre comillas, porque no ha habido clases, el gobierno ha dictado el decreto 4260, en donde se ha dado a conocer las modalidades de clase para continuar con la educación en el ámbito nacional. Estos eran el presencial, semipresencial, a distancia y el virtual, ¿no? Sin embargo, los dos primeros, principalmente el presencial, ha sido completamente desestimado y el semipresencial en algunos casos se ha tomado. Sin embargo, en la educación formal, regular, se ha tomado en cuenta sobre todo las modalidades virtual en el área urbana y la modalidad a distancia en el área rural. Sin embargo, este decreto, si bien especificaba las modalidades de trabajo en el sector educativo que se podía hacer, lamentablemente no especificaba ni la metodología ni la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, esto ha implicado el trabajo arduo por parte de los maestros y maestras para poder desarrollarlo durante el mes de julio y durante el mes de agosto. Y además que a lo largo de la aplicación de estas modalidades de trabajo en el sector educativo, se ha visto varias dificultades y limitantes, ¿no? Uno ha sido la brecha digital, en el entendido de que había desigualdades en el acceso al Internet, sobre todo en el área rural, y también dificultades en el conocimiento y la aplicación de este tipo de tecnologías, ¿no? Se tiene datos estimados de que en el área urbana, por ejemplo, solo el 42% de la población, de la población tiene acceso a una computadora y un 10% de la población del área urbana tiene acceso a internet fijo por cableado. En el área rural la situación es todavía mucho peor. Apenas el 18% de la población cuenta con acceso a computadora y el 3% cuenta con acceso a internet. Por tanto, esta brecha digital es bastante grande. Hay bastantes desigualdades en cuanto al acceso, en cuanto a conocimiento, en cuanto al uso. Entonces, esto repercute también en que las condiciones para llevar adelante la educación virtual prácticamente no son las más adecuadas. Otro aspecto también dentro de esto mismo es el descontento por parte de la población estudiantil. Una vez que se ha ido aplicando la educación virtual, lo que se ha visto es que la población estudiantil señalaba que no estaba aprendiendo nada, estaba aprendiendo poco o casi nada o más o menos, ¿no? Prácticamente haciendo un muestreo, se señalaba que un 93% indicaba este criterio. Otro aspecto interesante también es el tema del acceso a la energía eléctrica. En el área rural, prácticamente los centros poblados y los pueblos nucleados son los que tienen acceso a energía eléctrica, o sea, el camino troncal, mientras que las viviendas no tienen acceso a energía. A pesar de que, según datos que maneja el gobierno, o manejaba también,
el 80% tiene acceso a energía eléctrica hoy por hoy, pero esto está referido más que todo a las áreas urbanas. Entonces eso también se convirtió en una limitante para llevar adelante la educación virtual. En el caso de la educación a distancia, el problema o la limitante es que hay una dificultad en el traslado por parte de los profesores hacia las zonas donde ellos trabajan, ¿no? Prácticamente todos los caminos son de tierra y que se tornan inaccesibles en época de lluvia. Y al entender que la educación a distancia se tenía que llevar materiales al alumnado, y siendo tan dispersa la población, viviendo de manera tan dispersa la población, esto ha dificultado también a los profesores para que puedan llegar a todo el alumnado, a pesar de los esfuerzos que han hecho, ¿no? Y finalmente, otro aspecto que, como les decía inicialmente, es la inexistencia de material educativo que esté contextualizado a esta nueva realidad. O sea, para dar educación virtual y también para impartir a distancia. Entonces, después de todo este análisis, bueno, el Estado ha reaccionado y en agosto, como anteriormente se había indicado, prácticamente se clausura la gestión educativa. Inicialmente, ¿no? Pero los maestros y demás han continuado realizando las actividades para un poco reforzar el trabajo, pero esto ha desmotivado para que muchos de los estudiantes, claro, como era con pase de curso, muchos hayan abandonado también estas modalidades de estudio, ¿no? Una vez que, bueno, en relación a las medidas que se tomaron para seguir con la educación pese al confinamiento, como indicábamos anteriormente, en el confinamiento el Ministerio ha convocado a la coordinación, al consenso entre todas las instancias privadas, públicas y la cooperación también para poder volver a clase, ¿no? En este sentido, el sector educativo ha hecho ciertos compromisos. En primera instancia, los maestros, al no haber las metodologías, los instrumentos para aplicar la educación, los propios maestros se han encargado de esta responsabilidad de producir sus materiales, ¿no? Han producido sus cartillas, han producido guías didácticas, cuadernillos para poder entregar al alumnado. Y ellos han sido también los responsables de entregar estos materiales al alumnado, ya sea con visitas domiciliarias, que les ha costado también tiempo, o concentrándoles en las unidades escolares educativas para entregar el material y para realizar la explicación correspondiente. Cabe indicar también que al no contar con recursos destinados por parte del gobierno municipal, muchos de los maestros han destinado parte de su ingreso para replicar el material que ellos mismos han elaborado en primera instancia, ¿no? En cuanto al gobierno municipal, ya después de varias semanas, prácticamente en agosto, después de que se ha dictado la clausura, bueno, recién y aprovechando la reformulación de sus POAs, ha destinado ciertos recursos para material de bioseguridad. Ha dotado de barbijos, alcohol en gel, jaboncillos para las unidades educativas. Y también se ha comprometido a facilitar fotocopiadoras a los núcleos escolares para que puedan replicar los materiales que los profes han elaborado muy voluntariamente. Y también se han comprometido a mejorar la conexión de Internet y capacitación a los profesores, puesto que, bueno, digo, gracias a que tenemos los proyectos con Fabre, los profesores ya estaban inmiscuyéndose
en los trabajos en la aplicación de las TICs, ¿no? Y ha sido como una fortaleza, podríamos decir, para esta época de confinamiento en la que los profesores han estado también participando en sesiones de capacitación en cuanto al uso de plataformas para la educación virtual y para la elaboración de ciertos materiales para evaluaciones, etcétera, ¿no? En cuanto a las ONGs en este momento de confinamiento, lo que hemos hecho es continuar apoyando con lo que es el fortalecimiento de las capacidades de los profesores, ¿no? En el uso de plataformas, en educación virtual, ayudarles a adaptar un poco su práctica pedagógica al nuevo contexto, a las nuevas circunstancias y a adquirir nuevas competencias en el manejo de herramientas tecnológicas y de educación a distancia, ¿no? Por ejemplo, ayudarles un poco a establecer sus horarios, a apoyarles en cuanto al seguimiento para las evaluaciones en la educación a distancia y estos aspectos. También nuestro compromiso como instituciones estaba en dar respuestas integrales a esta problemática, puesto que este problema no solamente es de salud, sino también pasa por muchos sectores. Entonces es un problema intersectorial en el que todas las instituciones deberíamos de trabajar de manera coordinada para garantizar el derecho a una educación de calidad, principalmente el derecho a la educación, que es lo que se estaba en este caso debilitando, ¿no? Se está fortaleciendo también como institución al funcionamiento de los telecentros, que una vez retorne a clases van a ser prácticamente los instrumentos un instrumento para trabajar lo que es la educación virtual. No creemos todavía que se vuelva inmediatamente al trabajo presencial, seguramente se va a ir de a poco, posiblemente con educación semipresencial, y para ello se va a requerir de estas instalaciones para poder fortalecer este proceso de la vuelta a clase, ¿no? Y también ha caído como anillo al dedo la dotación o el fortalecimiento de la infraestructura de agua y de saneamiento básico en las unidades escolares. En el post-confinamiento, el gobierno está previendo de ampliar las redes de fibra óptica en el área rural, la señal satelital y el internet también. También dotar de equipos tecnológicos y suscripción de acuerdos con aquellas entidades que ofertan este tipo de servicios, ¿no? Y también reforzar la formación y capacitación al profesorado en el manejo de estos nuevos recursos educativos para la educación, fortalecer la educación virtual y la semipresencial. Y también continuar con los procesos educativos complementarios, puesto que el curso de bachillerato que corresponde al sexto de secundaria está todavía continuando con el trabajo educativo, ¿no? Siendo que estos, en la siguiente gestión, van a pasar a la educación secundaria. En el área urbana también en el área urbana continúan con las clases virtuales, y a esta etapa de post-confinamiento se le ha llamado clases complementarias. En el área rural, los profesores están continuando con el trabajo a distancia, llevando materiales y realizando el seguimiento cada 2 a 3 semanas. Ahora, entre las consecuencias que hemos podido evidenciar en el área educativa es que toda esta problemática va a afectar en los aprendizajes alcanzados. Evidentemente, o prácticamente podríamos decir, alrededor de 4 meses se ha pasado a clases, o un poco menos, 3 meses y algo, y lo demás ha sido a distancia y muy inestable.
Entonces, esto va a ocasionar lagunas en el aprendizaje de los niños. No se ha concluido el avance curricular. Como se decía, se ha elaborado un currículo de contingencia donde se ha priorizado contenidos, etcétera, pero que en realidad, dada la coyuntura y que el Estado haya decretado la clausura, ha motivado el desinterés por parte de muchos alumnos, y esto también ha ocasionado una tasa de abandono alta, ¿no? Alrededor del 40%. Y esta es otra de las consecuencias, que hay un incremento en la deserción, y también esto está vinculado con el incremento en la migración, sobre todo de los adolescentes, quienes por cuestiones económicas y al saber de que han aprobado el curso y han migrado. Entonces, y la migración en estas condiciones de pandemia, de inseguridad en cuanto a la salud, no es nada aconsejable, a pesar de que se pueda tener ingresos adicionales para la familia, ¿no? Otra de las consecuencias, podríamos indicar que se acrecentan las desigualdades educativas, sobre todo por el tema de pobreza y migración, ¿no? Entendemos que mucha gente a la siguiente gestión, probablemente muchos de los alumnos no regresen a participar en las escuelas, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a provocar que acrecente el sector informal en cuanto al trabajo también de los adolescentes en este área. Y también la desmotivación de los maestros también es otra de las consecuencias. Muchos de los maestros están desmotivados, puesto que ellos por cuenta propia han trabajado, han prestado mucho interés, han elaborado sus materiales, han pensado en su metodología para trabajar, y de un tirón les ha indicado que ya no trabajan, y prácticamente ellos se sienten desmotivados, desmoralizados e impotentes en muchos casos por no poder continuar de manera eficiente con su trabajo, ¿no? En el área educativa. Respecto a la alimentación complementaria que se daba en las unidades escolares con el desayuno o almuerzo escolar, evidentemente era algo, digamos, muy loable, puesto que en el área rural y sobre todo en la zona donde trabajamos, como es el caso de Poroma, la alimentación estaba basada sobre todo en productos que proveían de carbohidratos, ¿no? Y al participar en las unidades educativas con los huertos escolares y la dotación que hacía el gobierno municipal para la alimentación, se reforzaba el alimento diario del alumnado, ¿no? Si bien muchas familias cuentan con agua en sus predios y producen y tienen sus huertos familiares, sin embargo hay muchos que no acceden a esto, ¿no? Entonces, seguramente estos van a ser los que más problemas van a tener a la larga. Sin embargo, el Estado ha facilitado bonos económicos para poder sobrellevar esta situación y que se mejore de alguna manera, entre comillas, el poder adquisitivo de las familias y puedan adquirir alimentos y tener acceso a una dieta más saludable. Pero a pesar de ello, no es suficiente, puesto que los ingresos son muy bajos, sobre todo en el área rural. Podemos indicar que la desnutrición en la niñez siempre ha habido en nuestro contexto boliviano, ¿no? En el área rural más, y ahora con el problema del COVID, suponemos que va a ser mucho más. Según datos, la desnutrición crónica, que está referida a la baja talla para la edad, más o menos afecta al 40%, y este indicador refleja
los efectos acumulados de una mala alimentación, de recurrentes infecciones y de falta de infraestructura y saneamiento, que es lo que más se da en estas zonas. Entonces, los niños tienen más fragilidad, más vulnerabilidad a otras enfermedades, no necesariamente tanto el COVID, y también incluso fragilidad para la mortalidad. Sin embargo, hasta ahora todavía se están negociando entre el sector educativo y el gobierno municipal para poder facilitar una canasta familiar con estos recursos que no han sido utilizados precisamente para poder desarrollar el desayuno escolar o el almuerzo escolar que estaba previsto y que estaba programado en el POA del gobierno municipal. Todavía está en negociaciones y ya estamos prácticamente casi a finales de la gestión, ¿no? Pasaríamos al punto 4, ¿no, Elena? Sí, no sé si quieren añadir algo más del punto 4, pues alguna dificultad añadida a esta situación sanitaria, que como bien nos comentaba Mariela, no todo es un problema sanitario, sino que los efectos sociales son mucho mayores. Si quiere añadir alguna cosa, perfecto, pero también podemos pasar a las preguntas, incluso si alguna persona quiera realizar preguntas de forma espontánea, que creo que en el chat solo tenemos una pregunta, pues está abierto a que sea una conferencia más dialogada y abierta, o sea que vamos a realizar preguntas. Pero si quiere añadir cualquier cosa, Mariela, siéntase libre totalmente. No sé si se nos ha ido. El acceso a la alimentación también ha estado, no sé si me escuchan, ¿bien? ¿Sí? Ahora sí se le escucha. Ahora sí. Sí, lo que indicaba era de que el acceso a los alimentos también ha estado limitado por la tasa de desempleo que ha habido en la gestión, ¿no? Se proyectaba que en el 2020 iba a haber una tasa de desempleo casi del 4%. Sin embargo, a estas alturas, realizando un sondeo rápido, se tiene que realmente hay una tasa de desempleo casi del 12%. O sea que y sabemos que al no tener un padre o una madre que sustente un hogar, obviamente la alimentación en la unidad familiar va a disminuir totalmente. Mariela, Sí. bueno, varias preguntas. ¿El curso escolar normal, de qué fecha a qué fecha va? ¿Qué calendario tiene? Normalmente tiene 200 días hábiles. Inicia en febrero, principios de febrero, y culmina a principios de diciembre, teniendo unas vacaciones de invierno en el mes de julio, más o menos. De acuerdo. Entonces, una pregunta que hacen es que el próximo año se prevé cuándo comenzará el curso escolar, especialmente en las áreas rurales, o todavía no se sabe aún. Se está barajando varios criterios e incluso han indicado que si, bueno, me imagino que todavía, no me imagino, sino que todavía se está analizando esta situación, ¿no? Sin embargo, tengo entendido de que este comenzaría prácticamente a final de enero por un poco ponerse al día en todo este periodo que no se ha avanzado, pero que las clases todavía serían a distancia y virtuales. No se va a volver a clase de manera presencial.
Y otra pregunta, ¿en el sector educativo los profesores los contratan temporalmente solo para el año escolar o tienen un contrato permanente? El contrato es permanente en el sector educativo. Entonces, no se contratan temporalmente. Existen algunos casos de profesores de materias como música, educación física, técnica tecnológica, que sí se contratan temporalmente, pero el resto de las materias troncales sí son permanentes. Gracias. Luego, por otro lado, a ver, nos ha comentado que el gobierno pues está como dotando al profesorado de formación en cuanto a la utilización del ordenador, ¿no? Para dar clases online y tal, pero por otro lado nos dice que en las zonas rurales el porcentaje de computadoras en el hogar es mínimo. Entonces, ¿de qué serviría esa formación para dar clase? Supongo que para nada, ¿no? Entonces, en el aula rural, en el sector rural, solamente podrían dar clase a distancia, que es yendo a casa por casa, llevando las tareas. Bien. Inicialmente, en el área rural se ha aceptado la modalidad a distancia, como tú indicas, ¿no? Sin embargo, que se espera que la educación sea semipresencial. Entonces, para esto lo que se está haciendo es fortalecer los telecentros, que son unidades en donde existen computadoras, unidades nucleadas en las escuelas, en donde los niños o los jóvenes, de acuerdo a un cronograma y a una planificación previa, van a asistir para poder realizar sus actividades y, ¿por qué no?, también desarrollar una educación virtual, ¿no? Gracias. Otra pregunta que estoy viendo es que, siendo las áreas rurales las zonas más aisladas, ¿sería posible un confinamiento por zonas para poder garantizar la asistencia al centro escolar? Perdón. Sí. Mariela. Sí. Por favor, ¿puedes repetirme la pregunta? No Sí. he entendido muy bien. Si las áreas rurales son las más aisladas, ¿sería posible un confinamiento por zonas para poder garantizar la asistencia al centro escolar? Sí, en el área rural, sobre todo en Poroma apenas se ha alcanzado 15, se ha tenido 15 casos de COVID. Y precisamente, ¿por qué no ha habido, digamos, el aumento de casos? Es porque las tiendas son dispersas, ¿ya? Sin embargo, como vemos, nosotros como gente externa vamos de la ciudad al campo. Entonces, es muy probable que nosotros podamos trasladar el virus, ¿no? O los mismos transportistas que han sido los primeros en que se han contagiado del COVID en casi todas las zonas. Los casos que ha habido eran transportistas, y esto es porque no se han cuidado y porque la gente de alrededor tampoco se ha cuidado. Entonces, en el área rural muy poca gente está practicando, digamos, estas medidas de protección y demás. Sin embargo, a pesar de eso, no hay muchos casos. Pero existe el riesgo, ¿no?, de que personas externas podamos contagiar y podamos llevar el virus a
a estos lugares en donde de por sí la pobreza hace que sean más vulnerables para poder llegar a riesgos muy, muy lamentables como la muerte, ¿no? Ese es el problema. Y también la existencia de, como decía, de recursos de infraestructura, recursos humanos en salud y demás, es muy débil también en el área rural. Contagiar a grave. Por eso es que los maestros y demás también están tomando todos los cuidados para hacer que esto no No sé si Vale, escucha. ahí me gustaría hacer una pregunta también, si es posible, si tenemos tiempo. Mariela nos comentaba que más o menos se estima que hay ahora mismo un 40% de deserción escolar. No sé si he entendido qué es lo que se observa ahora o si es lo que se estima que va a suceder para el próximo curso, y más teniendo en cuenta ya no solo en la educación primaria, sino con la inmigración de los jóvenes. Me imagino que esto también tendrá unos efectos enormes en la educación secundaria. No sé qué datos se tienen o se estiman de esto. Si me podrías concretar un poquito más, por favor. Me parece que Mariela ha perdido la conexión. No sé si Nino o Alicia, que también trabaja en escuelas, puede iluminarnos con ese dato, y si no, bueno, pues... Alicia, tal vez. Hola. Ah, ya la Bueno, tenemos de vuelta. sí, es que Mariela, algo dicho. inestable esto. Bueno, un poco he logrado entender lo que indicaba Vale, ha Elena. llegado, eso, sí, ha llegado a... Sí, ese 40% es un dato a nivel. Nada, se nos... Yo la he perdido, sí. Sí. Bueno, pues no sé si quiere Alicia comentarnos algo sobre el dato de deserción escolar, y si no, bueno, pues la duda se resolverá por correo. Sí, hola, Celia, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, en cuanto al dato que ha expresado Mariela, podemos decir que es un promedio pronosticado durante esta gestión, ¿no? Quizá al año siguiente se tenga nuevamente la cantidad de estudiantes que habían iniciado la gestión. Entonces, no estamos seguros cómo va a iniciar todo esto, en el entendido de que los jóvenes, muchos, estamos más seguros que están desanimados, ¿no? Por la forma de trabajo. Como se decía, que hay una brecha digital muy pobre, entonces por esa situación tal vez haya algunos jóvenes no quieran regresar, pueden decir, ¿no? En el caso de secundaria, pero en el caso de primaria estamos más que seguros que sí, todos van a retornar tal vez, porque los niños no salen de las comunidades, gracias a Dios, pero sí los jóvenes a partir de los 14, 15 años son los que más salen de sus comunidades en busca de trabajo, en busca del factor económico más que todo, ¿no? Entonces tal vez ese es mi pequeño aporte. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Nino, quizá tú podrías responder a la siguiente pregunta. ¿Se han propuesto en algún momento solamente confinar a Santa Cruz y La Paz, puesto que son como las ciudades más importantes donde más casos ha habido, y que el resto del país siga su curso? Me refiero a que, o sea, si es allí donde hay más casos y en las poblaciones rurales apenas hay, podrían las poblaciones rurales continuar, pues, tanto la educación como sí, la economía.
Nino. ¿Podrías repetirme la pregunta? Te escuché medio entrecortado. Vale. Si se han propuesto solamente confinar a Santa Cruz y La Paz, puesto que son los lugares donde más casos de coronavirus ha habido. A ver, bueno, como les habíamos explicado, el tema del confinamiento, estamos ahora en una etapa de post-confinamiento, o sea, ya la cuarentena es flexible. Estamos a la espera del comportamiento de la pandemia post-confinamiento, porque han habido elecciones, ¿no? Se estima de que por el movimiento de las campañas políticas y de la gente que ha estado inmersa en las elecciones, estamos a la espera de un rebrote, que esperemos que no se dé, ¿no? Se está estimando de que puede haber un rebrote parecido al que se está produciendo en Europa. Pero el confinamiento era general para todos, ¿no? Es decir, en todas las ciudades, en todos los centros, en todas las comunidades rurales estaban confinadas, y también para todas era la norma, ¿no? Actualmente, como les decía en la presentación, en esta etapa de post-confinamiento ya prácticamente está normalizado todo, ¿no? Salvo algunas actividades que tienen concentración de personas, como las actividades deportivas, culturales, por ejemplo, ¿no? Que se están haciendo vía virtual todavía. En el caso de los eventos deportivos se hace sin público, ¿no? Entonces, la tarea es ahora de cómo ya algunas actividades económicas también ya se están normalizando, como la construcción, la venta de negocios, por ejemplo, ventas de galerías, ventas de ropa, eso ya está normal, ¿no? Ya están normalizándose. Donde sí preocupa es la gente del área rural, que ha quedado prácticamente descapitalizada, ¿no? Y ahí estamos haciendo esfuerzos para ver cómo la comunidad, la gente pueda empezar a retomar su trabajo, ¿no? Como les decía, en algunos casos las mujeres han sido despedidas, y es el trabajo ahora de cómo reactivar esta economía, ¿no? Eso es un reto, y en las zonas donde estamos, por lo menos vamos a intentar insistir a poder colaborar con la gente de que se reactive ahora económicamente, ¿no? Pero en general está así, ¿no? Mucha gente ha quedado relegada porque no puede comprar su semilla, no puede comprar los insumos para retomar las actividades, y está así de a poco, ¿no? Está de a poco, han quedado, como les decía, generando dinero, pero poco dinero, porque no llegan a cubrir sus necesidades, ¿no? Gracias. Una cosa que quería acotar es de que tenemos nuevas autoridades. El 18 de octubre se eligieron al presidente, y este 8 de noviembre se posesionan ya las nuevas autoridades. Entonces va a depender mucho de las nuevas medidas que se tomen, porque, por ejemplo, para el tema educativo, igual seguramente va a haber una autoridad, un nuevo ministro de Educación. Se hará toda la evaluación hasta donde se haya avanzado, y se tomarán nuevas medidas desde el inicio del año escolar, que normalmente inicia en febrero, hasta las nuevas formas de hacer la educación a distancia y todo eso, si es que se va a tomar esta medida. O en caso de, como todos, estamos a la espera de la vacuna, ¿no? Si es que llega la vacuna, y pienso que se va a normalizar todo, al menos eso es lo que han comentado. Y de momento los hospitales están atendiendo de manera sostenida los casos que todavía hay. No hay saturación, no hay demanda de terapias intensivas, por ejemplo. Y estamos a la espera, como les digo, eso, ¿no? de un posible rebrote y un incremento de casos por estas actividades masivas preelectorales que hubo. Y bueno, esperemos que no pase, ¿no? Y que ya de a poco vayamos a la normalidad. ¿Ya estás conectada, Marita? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo más que aportar.
Muchísimas gracias, Nino, muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias, Alicia, Rodrigo también, que siga por ahí. Bueno, pues gracias de verdad por, como siempre, atender nuestras peticiones y querer colaborar pues en este tipo de actividades que son, bueno, pues fruto de esta relación que tenemos fluida pues con Norsud. Entonces, pues gracias. Nos vamos con una idea muy amplia de cómo ha afectado el coronavirus en Bolivia. Bueno, pues realmente esperemos que la situación cambie, que todo se normalice un poco y ya van agradeciendo por el chat, veo profes de Navarra pues, que han estado presentes y sin más, muchísimas gracias. A los docentes, recordaros que fruto de estas conferencias van a salir unos nuevos cuentos con las 4 protagonistas de los cuentos que, bueno, pues han vivido el coronavirus y que nos van a contar, pues un poco nos van a acercar para que lo podáis llevar a vuestro alumnado cómo les ha afectado. Recordad, como os menciona Rocío en todos sus correos, que aquellos docentes que hayáis participado pues activamente pues, con las preguntas o demás, aparecerá vuestro nombre como colaboradores de los materiales que se van a publicar. Nada más, muchísimas gracias. Si alguien tiene algo más que decir y si no, pues damos por concluida la actividad de COVID. Elena, muchísimas gracias. En concreto. Muchísimas gracias a todos. Me sumo al agradecimiento de Celia. Ha sido un placer y realmente he aprendido mucho. Me deja una visión enorme de lo que está pasando ahí. Gracias por acercarnos la realidad. A ustedes, pues. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Elena. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Triste el barrio. Es que estás... Yo me quedo con el... Ya. Saludos, Celia, saludos, Ángel. Un gusto de hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Mariela, de verdad, gracias. Gracias. Es otra oportunidad. Un placer.